Debutamos ante una sala vacía, pero estábamos seguros de vencer la indiferencia de los demás y alcanzar el triunfo. Él fue un enorme transgresor y una persona muy adelantada a su tiempo. Lo que trataba de hacer era innovar, inventar cosas nuevas, y era muy curioso porque yo creo que no se daba cuenta del país en el que estaba. Realmente era un señor que actuaba para un país, para el país de hoy, no para el país de España en 1930, ¿no? Él cantaba canciones como La bien pagá en masculino. O sea, claramente se la cantaba de un hombre a otro hombre. Y de hecho, en un momento dado se quitaba la chaquetilla. En los teatros de la Gran Vía actuaba con el pecho al descubierto y con unas cadenas de oro que le cubrían el pecho llenas de moneditas. Eso era un escándalo para su época. Yo creo que Miguel de Molina fue una persona acorde al tiempo que le tocó vivir y donde se podían hacer esas cosas. Es decir, en el periodo republicano la homosexualidad fue algo corriente y en ese sentido Miguel de Molina fue uno más. El problema es que cuando llega la guerra le pilla con un pie adelante y otro detrás. Entonces hay casos muy similares al de Miguel de Molina que acaban en tragedia, como es el caso de su gran amigo Federico García Lorca. Tenía muchísima admiración por Federico García Lorca, pero tenía mucho respeto. Lo que uno descubre con Miguel de Molina es, primero, que es un señor mucho más culto de lo que ha quedado. Él siempre dice que, bueno, nació pobre, tuvo una infancia terrible, trabajando desde los 9 años, no pudo estudiar y después toda su vida era adquirir cultura. Era un hombre que leía mucho y tenía una fascinación absoluta por los grandes poetas y sobre todo por Federico García Lorca. Tenía admiración y tenía respeto. Sabía que ahí estaba ante un genio y él decía, bueno, ¿cómo puedo yo hacer algo como lo que hace él en lo mío, ¿no? Y ya me quiere mi Rita bonita, la llave de mi tesoro de oro, que ya tengo quien me diga, Paco, lleva más los toros. En el más puro de los rigores, si tú quieres, hombre, pues evidentemente no era Plácido Domingo, ¿eh? Pero sí es que no era eso lo importante. Lo importante es el artista que llevaba dentro. Y él era un artista creador. Se puede feminizar la copla de una forma muy increíble, porque dándole la vuelta al género, o sea, en vez de ser un hombre el que la canta, o cantársela a un hombre, es ser una mujer. Como por ejemplo La bien pagá, que cantaba el grandísimo Miguel de Molina como nadie. Si yo soy la bien pagá, porque mis besos cobré, y a ti yo me supe dar por un puñado de parné. Bien pagá fue esta mujer. Na te debo, na te pío, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas, no maldigas paya, que estamos en paz. Cuentan una anécdota muy bonita, que en la época de la guerra las contraseñas, por un lado estaban los franquistas, digamos, que cantaban las canciones de Concha Piquer, y por el lado republicano, que cantaban las canciones de Miguel de Molina, y que en trincheras se decía que se escuchaban y que se hablaban muchas veces, dice que se cantaban las canciones, según el bando, ¿no? Los rebeldes creían que el golpe triunfaría rápidamente. El gobierno de la República se creía con fuerzas suficientes para aplastar el levantamiento. Miguel de Molina es muy famoso en Valencia durante los años de la guerra, tiene una gran relación con Jacinto Benavente, que lee cuartillas muchas veces al final de sus espectáculos, lee unas cuartillas, y con su como gran compañera de esos momentos, que era Amalia de Isaura. Miguel en el año 36 llega a cobrar 5.000 pesetas en un teatro de Zaragoza. Para él solo decía, 5.000 pesetas para mí, y después el resto. ¡Silencio, señores! Don Miguel de Molina. Miguel es solicitado, Miguel hace unas grandes giras y con unos llenazos. Miguel va a tener récord de recaudaciones en los teatros, hace 2 y 3 funciones diarias. La salida de Miguel es una salida a la que se le ha querido dar una connotación política.
Miguel le cantó al ejército republicano porque el alzamiento le cogió en zona republicana trabajando. Él no era un hombre en ese sentido fuertemente ideologizado. Sí que fue la salida, tuvo que ver más, es una salida social, a un homosexual, provocador, eso se pagaba caro. Él no tenía una ideología política tan definida como se le ha querido adjudicar. Obviamente estaba mucho más de acuerdo con la República, con los valores republicanos, pero, por ejemplo, una cosa que sabe muy poca gente es que era muy católico. Era un hombre muy religioso, de unas profundas convicciones religiosas que luego las hacía compatibles con su vida privada y con lo que hacía en los escenarios. Hay algo muy especial. A Miguel la mano larga del franquismo llega a Buenos Aires, donde Miguel ya decide marcharse. A Miguel lo deportan de Buenos Aires con una orden del gobierno español. En ese momento en Buenos Aires está el general Ramírez, es un gobierno militar. Entonces, de alguna manera, a través de Cancillería, gestionan la expulsión. Miguel lo que quería es ver a su madre, se junta con su madre en Valencia e intenta hacer algunas... intenta trabajar, pero hay instigadores constantemente. La etapa de Buñol fue muy difícil para él porque durante un año le prestaron una granja, realmente eso es lo que era, y se pasó un año sin poder actuar, simplemente escribiendo, soñando con volver a actuar, enviando cartas para ver qué pasaba de lo suyo y además con, digamos, con una envidia, no sé si sana, pero muy comprensible. Estamos en el año 41 y él ve que gente que antes de la guerra era como él, números uno, está triunfando, ¿no? Entonces él dice, bueno, resulta que en el cine ahí está Estrellita Castro, digamos, hay cantantes como doña Concha Piquer, que de hecho en un momento dado pasa y lo visita, y él no tiene muy claro a qué responde esa visita, no sabe si es para darle la puntilla o si es para informarse sobre él. Y él entonces se va a México. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Negrete decide boicotearlo, pega panfletos en toda la ciudad, empapela prácticamente la ciudad con inscripciones que dicen justamente no vayan a ver a Miguel de Molina expulsado vergonzosamente de Buenos Aires, es decir, se amparan las cosas que ya negativas de Miguel, digamos, para boicotear su espectáculo. Todo esto hace un efecto boomerang. Claro, el tema de no vayan a verlo es cuando todo el mundo acude. Hay unas fotos que documentan que el estreno de Miguel en México se hace con presencia policial y es fantástico. Miguel también logra lo mismo que en Buenos Aires. ¡Qué fenómeno, don Miguel! ¡Qué éxito clamoroso! Mira, hasta que no pagamos. Miguel decide escribirle a Eva Perón para que el general pueda estudiar su caso. Les pone que él lo único que fue a Argentina fue a trabajar, que es una ciudad que lo trató muy bien y que había sido injustamente tratado. Entonces, él no espera ni siquiera respuesta del general Perón y desde México empieza a bajar por Sudamérica hasta llegar a Montevideo, donde ahí de alguna manera le tenían preparado ya el regreso a Buenos Aires. Cuando Miguel pisa a Buenos Aires, había una lista interminable de empresarios que querían hacer la empresa para volver a montar espectáculo. Vuelve a Buenos Aires ya para no moverse nunca más. Y loco porque hay un extranjero de puerta en puerta llamando va. Sus espectáculos eran espectáculos muy costosos. Ser empresario de Miguel era muy difícil porque sabían que los empresarios tenían que invertir muchísimo dinero para sus espectáculos, pero Miguel decía que no se preocuparan, que el público le iba a devolver todas las inversiones que hacían. Miguel por 3 minutos de copla subía y bajaba decorados, subía y bajaba cortinados y se cambiaba, su vestuario cambiaba. ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla!
él iba creando el evento. Era un enorme publicista. Y ya antes de llegar al teatro todo el mundo sabía que en ese espectáculo Miguel de Molina hacía algo extraño, algo único. Y entonces él no salía desde el principio, hacía lo que se llamaban las varietés selectas, que era un número, digamos, una sucesión de números con artistas distintos. Entonces lo que iba haciendo es, empezaban los más suaves, los más flojos, luego metía otro número, luego otro número, luego otro número, y él no salía. Y el público empezaba a ponerse nervioso pensando, bueno, ¿cuándo sale Miguel de Molina? Con lo cual iba creando la tensión, ¿no? Y esto estaba muy dosificado, eso es muy técnico, iban, digamos, creando esa expectativa de Miguel de Molina. De modo que cuando por fin él salía a escena, ya había creado toda una atmósfera de a ver cuándo sale la estrella, y ya tenía el público... En fin, es un doble o nada, porque o tienes el público ganado o tienes al público en contra. O sea que él, como siempre, salía sin red, había puesto las expectativas aquí, altísimas, y salía. Hay una carta muy interesante que atesora la Fundación, donde en el año 39 Valverde, León y Quiroga le escriben a Miguel diciendo: Miguel, ¿por qué no querés que durante 6 meses o un año hagamos canciones exclusivamente para vos? Eso es algo que no se conoce. Todo el mundo pensaba de alguna manera que justamente Concha Piquer era la persona que por su estatus social se podría permitir el lujo de llevar a los compositores a su casa que le compongan para ella, ¿no? Pero es muy llamativa porque existe esta carta firmada por ellos en donde eso le ofrecen de alguna manera esto que muestra que evidentemente Miguel era la persona que llenaba los teatros. Ojos verdes, verdes como la Hay una frase fundamental, magnífica, extraordinaria de Rafael de León, que define perfectamente lo que fue la Guerra Civil Española y la relación que mantuvieron Concha Piquer y Miguel de Molina. La Guerra Civil, que era como un río, tenía 2 orillas. Por una orilla del río iba Concha Piquer cantando Ojos Verdes y por la otra orilla iba Miguel de Molina cantando La Bien Paga. Pa' mí ya no hay soles, lucero ni luna. No hay más que unos ojos que mi vida son. Rigurosamente incierta la leyenda que cuenta que ella hizo todo posible por cargarse a su competidor, y está acreditado que Miguel de Molina se tuvo que exiliar y que Concha Piquer no tuvo nada que ver con ese tema, pero se quedó de reina y señora del teatro. Siendo coetáneos, ellos tuvieron muchísima rivalidad, no solamente personal, sino obviamente artística, ¿no? Cuando se le ve con una flor aquí, bajando una rampa, cantando a Manolo Reyes, la verdad es que ella quisiera, Concha Piquer, haber tenido ese garbo de señora paseando por una rampa. Tengo miedo, mucho miedo, tengo miedo de la luna. Él cuenta cómo le ayudó a poner unos pasos de baile a una canción, pero siempre tenían esta relación de somos amigos, pero al mismo tiempo nos miramos con distancia a ver qué hace el otro. Y el éxito del otro siempre era un poquito en disminución del mío, ¿no? Después ocurrió, por ejemplo, que en Buenos Aires, cuando él está triunfando por todo lo alto, ella viene y tiene es una catástrofe absoluta, tiene un fracaso enorme, y acude a Miguel para decirle, bueno, ¿por qué tu espectáculo triunfa y el mío no? Y ahí Miguel le ayudó, le dijo, bueno, porque no has venido con los decorados adecuados, porque no has hecho... en Buenos Aires no se puede hacer cualquier cosa, hay que hacer un gran espectáculo. Lo llama a su casa porque estaba preparando un número flamenco y le dice, hombre, Miguel, tú que sabes de esto, ayúdame a preparar una coreografía, un baile para una canción. Y que llega Miguel de Molina a casa de Concha Piquer y lo primero que hace se la queda mirando de abajo arriba y le dice, mira, Concha, tú tienes los pies como las 12:30 y con los pies así abiertos como las 12:30 no se puede bailar flamenco, olvídate. Bueno, parece que Concha Piquer
monta lanza en ristre y que fue la primera gran bronca que tuvieron. Desde ahí, según Miguel de Molina, ya no se llevaron muy bien. Luego él dice que hubo mucha gente que le rodeaba a uno y a otro, que se encargaron también de meter mucha cizaña en la relación de los dos. Siempre se le quedó el resquemor de que Concha tampoco hizo nada para interceder por él. Ella, aunque lo visitó y le dijo que lo sentía mucho y que trataría de ver si podía hacer algo, la verdad es que no hizo nada por él. Y eso Miguel yo creo que lo llevó muy mal, porque pensó, bueno, yo le he ayudado a ella y ahora que lo necesito ya no me ayuda. Evidentemente eran dos personas de las más importantes en la escena española en ese momento, y bueno, la rivalidad estaba ahí. A la veras del arroyo claro ya nunca volvió a peinarte con peines de plata sus trenzas morenas de viento y de sol. Ha dejado una espina clavada en mi corazón y la pájara pinta no ha vuelto a cantar en las ramas del verde limón. Miguel es un ejemplo de alguien que fracasa en la vida o le hacen fracasar y no importa, él vuelve a reconstruirse, ¿no? Date cuenta que en 4 ocasiones en su vida lo pierde todo, o sea, cuando está en la cima de la popularidad, cuando es rico, en 4 ocasiones lo pierde todo y tiene que volver a empezar. Es decir, esto le pasa en España, le pasa en Argentina, le pasa en México y le vuelve a pasar en Argentina. No puedo ganar una sola vez, ni al poke ni a nada. El día que gane me van a fotografiar. Lo primero que hizo Miguel de Molina cuando llegó a la Argentina fue contratar un coche descapotable forrado de leopardo con un chofer japonés y pasearse por la Avenida Mayo. Miguel también era un gran marketingiano de la época. Él, cuando llega a Buenos Aires, pregunta cuál era el hotel más importante de Buenos Aires y dice, en el Hotel Alvear. Y él se presenta al Hotel Alvear. Cuando llega al hotel pregunta, ¿hay reserva para mí? Vengo para trabajar en el teatro de Lola Membrives. Y dice, no, pues haga una, yo soy Miguel de Molina. Y empieza a enviarse flores de estos apellidos ilustres de Buenos Aires, se autoenvía flores, y cuando van del hotel a darle las flores a su habitación dice, soy alérgico, por favor póngalas fuera. Da un vino español esa misma tarde a toda la prensa, y es así como llega la prensa y ve decenas y decenas de flores, todas de familias importantes argentinas enviadas hacia él. Entonces toda la prensa pregunta, ¿quién es este Miguel de Molina? Llega un 7 de noviembre y en solo una semana logra estrenar a teatro lleno. Tenía ese arte para lucir esas camisas, ¿no? Que hoy en día yo creo que hasta muchos modistos llegan a copiarle, ¿no? Porque yo no sé si será casualidad, pero Lacroix hace cosas muy, muy parecidas a ese barroco de la estética de las telas, el bordado. Era su mejor estilista, su mejor jefe de prensa, su mejor publicista. Es increíble como prácticamente todo el vestuario que él sacaba, no solo el suyo, sino el de toda la compañía, había sido diseñado por él y a veces incluso cosido por él. Miguel diseñaba su propia ropa, hasta en algunos, si tenía que confeccionar, también confeccionaba, tenía un equipo de trabajo que le confeccionaba su ropa, pero básicamente era un transgresor. Su misión era crear un universo en el escenario. Es decir, él decía, yo no me limito a cantar, y seguramente ahí estaba su genialidad. Claro, sí, esas camisas, esos volantes súper grandes, ¿no? Sus espectáculos también eran muy novedosos, o sea, toda la escenografía, cómo iluminaba, cómo tal, era todo muy novedoso. La verdad es que tenía de hecho una cabeza bastante privilegiada en eso. Luego era muy manitas, era hacía alta costura. Cuando uno ve sus blusas, cómo están concebidas, cómo están cortadas, cómo están cosidas, y eso lo hacía él con una maquinita de coser. Cómo diseñaba sus botas, que son una joya, ¿no? Con todos los remaches de cuero en diferentes colores. Bueno, los orígenes de Miguel son orígenes muy humildes,
de una familia pobre de Málaga. La casa es en el barrio de Capuchinos, es un barrio de Málaga. Tiene el concepto de un chico un poco rebelde, ¿no? Problemático. Cuenta una historia que le pasó a los salesianos, donde un cura en un momento intenta casi propasarse con él y él le arroja una especie de tintero. Pasaba frecuentemente por la fachada del Teatro Cervantes y decía, algún día podré trabajar yo. Ya empezaba de alguna manera, le atraían mucho las compañías que se acercaban. Entonces un día dice que se coló en el teatro y vuelve tarde a casa. Y cuando vuelve tarde a casa el padre le pregunta dónde estuvo, él le dice que estuvo en el teatro y el padre le da una bofetada. Y él cuenta que al día siguiente agarra su atillo y se parte de Málaga, ciudad a la cual no volvió en su vida. Miguel tiene permanentemente comunicación con Málaga. Ya estando en Buenos Aires y ya siendo mayor, él sabe de los progresos que va teniendo la ciudad. Sabe en una época que el Teatro Cervantes estaba siendo restaurado y él pregunta cómo está. ¿Y tiene familia? Mi madre, una viejecilla morena que dejé allí en España y que algún día pienso traerla por aquí. Su madre fue la adoración de Miguel. Miguel, una de las espinas que estuvo siempre clavadas de alguna manera fue no poder tener a su madre. Su madre no estaba en condiciones tampoco de viajar a Buenos Aires en esa época, no podía acompañarlo y él siempre estaba evidentemente apoyando a la familia, mandando dinero a su madre. Llevada a su mamá para gastos de viaje, 20.000 pesos. ¿Y será suficiente? Yo creo que sí. El pasaje está pago, en el barco no va a gastar tanto. Ahora, si usted quiere, le podemos girar más. A mí el dinero no me interesa ni me importa. Yo lo que quiero es que viaje cómoda y feliz. Y todo lo que hacía, lo hacía por su madre. Si ustedes la conocieran, es una viejecilla chiquitita y frágil como el cristal. La madre de Miguel muere en el año 47, 1947. Miguel recibe, lógicamente, con gran angustia la noticia. Sus compromisos profesionales le impedían viajar. Me van a perdonar. Acaban de anunciarme que hace apenas unas horas mi madre ha muerto. Y es así como pasan los años y Miguel tiene la asignatura pendiente, tiene pendiente volver a España, sobre todo para levantar ese piso que le puso la madre en Valencia. Si yo hubiese suspendido este debut, habría podido estar... Hace algunos contactos y lo invitan para las fallas de Valencia. Entonces Miguel acepta por esta deuda pendiente, por esta asignatura pendiente que es básicamente levantar el piso de su madre, donde tiene cosas muy significativas. Él en ese momento piensa, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si de una vez por todas vuelvo? Ya llevaba prácticamente más de 15 años fuera de España. Evidentemente el Miguel de los años 57 no era el Miguel de su esplendor. Miguel ya tiene prácticamente 50 años. Entonces él decide vuelve a las fallas, cuando también empresarios españoles se entera que Miguel de Molina está en España, le ofrecen trabajar. Es así como él hace un contrato en el Teatro Albéniz de Madrid. Y no pasó nada. No pasó nada. Yo creo que ahí está la clave de la marcha definitiva de... Miguel sintió que había vuelto al sitio donde había sido una gran figura y donde se había convertido en casi una leyenda. Pero ya la gente no había seguido su ritmo. Y fue a verle en menor medida, actuó en el Florida Park también unas noches, pero no ocurrió nada, no fue el gran terremoto, la gran vuelta de Miguel a su patria. Yo creo que no volvió por miedo. No sé si miedo a algo físico o miedo a que no te den ni bola, ¿no?, en tu país. Entonces... Él pudo haber vuelto cuando hubiera querido. De hecho, cuando estuve con él, yo llevaba un mandato expreso del ministro de Cultura, del alcalde de Málaga, del presidente de la Junta de Andalucía, diciéndole lo que quiera, como quiera, donde quiera, le ponemos un avión, le traemos, le hacemos el gran homenaje pendiente, lo que él quiera lo tendrá en España. Sin embargo, prefirió no hacerlo. Él tenía absoluto rechazo a aparecer en los medios. Yo creo que una cierta privacidad sobre su propia imagen, él ya no se veía el hombre guapo y joven que había sido siempre, no la imagen que preponderaba de Miguel. Me siento en Málaga, me siento en Sevilla. Me siento en Sanlúcar, con estos muchachos tan entusiastas, tan españoles, que vienen a traer un respiro de España para los que estamos aquí llorando, siempre llorando. ¿Qué puedo decir? Me impresionó, ¿no? Aquel hombre vestido con sus trajes de antaño,
con el resto del pellizco de su voz poderosa. Desgraciadamente lo cantó con una partitura que estaba de cuando la cantaba en su juventud. Claro, el tono estaba mucho más alto de lo que debía. Si el pianista hubiera bajado 2 tonos, hubiera sido una interpretación primorosa, ¿no? Claro, yo era consciente de que estaba ante un momento irrepetible de la historia del género, ¿no? Podríamos recordar... A ver, ¿dónde están las músicas que la han entregado? A ver, Esa que tiene usted ahí, ¿cuál es? ¿Pues? A ver. Qué gracioso. Pero yo no venía con esta predisposición, mamá mía. Que era cuando Miguel de Molina, nada menos que Miguel de Molina, delante de una cámara española y de unos periodistas españoles, cantaba Ojos Verdes y luego se echaba a llorar. El llanto final de ese programa de Miguel lamentando su soledad, la necesidad de Andalucía, la necesidad de Málaga, de España, a mí me conmovió, pudo conmigo literalmente. Como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde limón. En el año 60 le invitan a cantar a la ciudad de Rosario. Él llega a Rosario, entra al teatro y en el teatro había 5 personas, no había nadie más. Y en ese momento se bajó y dijo, no vuelvo a cantar nunca más. Y desde ese año nunca más volvió a cantar. Se retiró totalmente, se encerró en una casa andaluza que ahora ya no existe, ahora ya es un edificio, y allí se recluye. Y desde el año 1960 hasta el 93, que muere, vive haciendo negocios con algunas antigüedades, vive prácticamente de la caridad y de la miseria, vamos, de lo que le daban algunos admiradores. ¿Qué pasa? Tengo orden de no dejarlo entrar si no paga lo que debe. Mijo, así no la subo más. Él vivía solo en un gran caserón, una gran casa, una casa bellísima. Yo no entré, de hecho no entraba nadie, casi nadie, solo sus más íntimos amigos y alguna parte de su familia. Y su final fue el de un hombre mayor que estaba cargado de manías, vivía solo en una gran casa y él vivía solo en una habitación con cocina. El resto de la casa prácticamente ni la ocupaba, una casa llena de fantasmas del pasado, ¿no? Y se dan cuenta que él ha muerto porque otro amigo le dejaba todos los días la bolsa del pan en la cancela de entrada a la casa y durante 3-4 días no recogió la bolsa del pan y es cuando ya avisan y es cuando se dan cuenta que Miguel de Molina ha muerto. No murió solo ni desamparado, es decir, muere rodeado de mucha gente que le quiere, pero yo creo que en el fondo en una tremenda soledad y reclamando siempre un dinero que nunca le llegó. Miguel decía que la condecoración lógicamente le había llegado muy tarde, que habían pasado muchísimos años hasta reconocer su labor artística. Hay una foto muy significativa cuando le dan la medalla, que está él con la medalla en el pecho y sacando pecho, provocador, con sus 84 años, como diciendo, tenía razón, yo tenía razón. Una persona que realmente pasó por muchísimas vicisitudes, pero Miguel era una persona que amaba, que vivía, que respiraba por y para el teatro. Dos verdes luceros de mayo para mí, ojos verdes.